Las informaciones no paran, hay actualización, tema dengue, tema coronavirus también. Leila Jiménez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y sostenido, ¿verdad? Siguiente, por favor. Habla el ministro Aquí Julio Mazzolini. Imagen de nuestra mayor epidemia. Como pueden ver, a pesar del gran descenso que tenemos, todavía estamos incluso por arriba de las notificaciones que se veían con las epidemias anteriores. Siguiente. El número de casos notificados a la fecha está en torno a 165.000 aproximadamente, con los casos confirmados. Aquí es más o menos lo que pueden ver en el gráfico. También, siguiente, lo que tiene que ver con los casos. En esta semana hemos descartado otros 86 casos y el número total de decesos está en 47, es decir, en la última semana se ha sumado un solo deceso más. Todavía seguimos. Siguiente. Bueno, sí. Quiero darles una pequeña referencia de algunas acciones que hemos tomado en torno al coronavirus y también después hablarle de las cifras pertinentes, ajustarlas que hemos adelantado en parte ayer. Siguiente, por favor. Bueno, como saben, en esta semana hemos emitido una resolución amparado en las facultades que nos otorga el Código Sanitario para la suspensión de eventos masivos. Quiero informarles que el sistema de salud tiene una estrategia que normalmente en forma aleatoria toma unas muestras de algunos hospitales que se denominan centinelas. Entonces, las personas que acuden por síntomas respiratorios parecidos a la gripe, enfermedades tipo influenza, entonces se les chequea para varios tipos de virus. Hemos incorporado en la última semana también al coronavirus en estos casos al azar que consultan, que no están conectados con los casos confirmados. A la fecha no hemos encontrado ningún caso de coronavirus, lo que sugiere que todavía, si bien es cierto que hay que no se puede descartar una circulación comunitaria por el momento, queríamos mostrar a la ciudadanía que hay una acción proactiva también del Ministerio buscando esto por fuera de los casos conectados a los casos ya confirmados, ¿verdad? También el Ministerio para los registros sanitarios de cualquier insumo crítico que esté relacionado al coronavirus. Entonces, aquellas empresas nacionales que normalmente no están dedicados a rubros de este tipo, nosotros les damos un canal rápido para poder estimular también su producción nacional. En esta semana también hemos tenido una reunión del Comité Ejecutivo del Consejo Nacional de Salud y como saben ayer también estuvimos reunidos con el cuerpo diplomático para poder explicarles la medida que hemos tomado y las razones de ella. Ahora, siguiente. Acabo de firmar también una resolución que establece precios de referencia para insumos críticos. Esto va a servir para que el Ministerio de Industria y Comercio y la SEDECO puedan hacer los controles en el ámbito comercial de los precios de los insumos críticos relacionados al coronavirus, ¿no? Ayer también hay un decreto presidencial que establece la suspensión de vuelos a Europa. En la práctica eso significa el vuelo de Air Europa como una medida más para poder mitigar los efectos de la epidemia del coronavirus, ¿verdad? El presidente de la DINAC también ha establecido una resolución por la cual limita el número de personas en la recepción de pasajeros y también de aquellos que dejan a pasajeros para poder viajar. Eso va a permitir que haya una menor aglomeración en el aeropuerto, ¿verdad? El decreto de ayer también establece un horario excepcional para funcionarios públicos, de cuales están exentos los de salud pública y también los que tienen servicios básicos. En alguna manera para que en el transporte público, entre otras cosas, haya una menor aglomeración de gente, ¿verdad? Tenemos también la habilitación del 154 acá con el Ministerio de Salud Pública para que se puedan hacer también los pedidos de información correspondientes, ¿verdad? Bueno, y estamos trabajando también en protocolos de lugares con alta circulación, como ser shopping, supermercados, gimnasios, parques, etcétera, de modo a poder dar una orientación a la gente en torno a ello, ¿verdad? Siguiente.
Finalmente, queremos actualizar un poco los números. Ayer hemos adelantado parte de ellos. Tenemos a la fecha 6 casos confirmados. El caso confirmado de ayer está conectado al caso índice, al caso cero, como también se lo denomina en el país. Tenemos unos 14 casos descartados. Esto es por fuera de aquellos casos que mencioné que se hacen en los hospitales Centinela al azar, ¿verdad? Y tenemos otros 119 casos en estudio. Estos casos en estudio incluyen casos sospechosos y también contactos de casos confirmados, ¿verdad? Siguiente. Bueno, y eso es lo que puedo decirles por el momento. Quisiera enfatizar particularmente el hecho de que si bien seguimos trabajando y fortaleciendo los puntos de entrada del país, ayer tuvimos una reunión con el Consejo Nacional de Seguridad a los efectos de poder seguir haciendo, la verdadera lucha para cada ciudadano y ciudadana paraguaya está realmente en nuestra comunidad hoy. Y la forma que cada uno de nosotros puede luchar para mitigar la propagación del virus es hacer uso de las medidas de protección personal. No se puede insistir lo suficiente en el lavado de manos, en toser en la flexura del codo, en usar tapabocas solo en caso de tener síntomas, solo en caso de tener síntomas. No compartir utensilios, tereré, mate, etc. Y recuerden también, esto es importante para todos los grupos de edad, absolutamente todos. Aún aquellos grupos, como sabemos, los grupos vulnerables mayores son los adultos mayores que tienen enfermedades crónicas. Pero cada uno de nosotros, niños, jóvenes, adultos, aquellos que no tienen enfermedades, sirven como una barrera para nuestros padres, para nuestros abuelos, para aquellas personas que padecen enfermedades crónicas. En la medida que nos cuidemos nosotros, estamos cuidando al resto. Entonces, trabajando todos juntos, estoy seguro que vamos a poder hacer frente a esto, ¿verdad? Bueno, muchas gracias. Hasta aquí por lo menos lo que quisiera presentarles y con mucho gusto vamos a poder evacuar las interrogantes. Sí, permiso, antes que el señor ministro de las preguntas, les recordamos a todos que tenemos las disposiciones de no aglomeraciones, por lo que le invitamos a los funcionarios de salud a tomar sus respectivas oficinas para evitar la aglomeración. Muchas gracias. Sí. También mencionar a todos los funcionarios de salud, a todos los compañeros de blanco, realmente me gustaría darles un mensaje de apoyo o de fortaleza. Estamos trabajando para poder hacer que estén respaldados en todo lo posible, hacer todos los ajustes que sean necesarios para poder enfrentar esto de la manera correcta. Sabemos que este desafío, como muchos que hemos tenido recientemente y antes, vamos a poder llevar adelante y vamos a estar... Ministro, Dos consultas. Cuando hablábamos de dengue a comienzo de año, teníamos un punto en tope del dengue que era la quincena de febrero. ¿Hay algo parecido con el coronavirus? Un tiempo en que llega un tope la crisis y luego descienda por un lado. Y por otro lado, de estos casos sospechosos que mencionó, ¿son personas que cuentan con síntomas o no? Sí, en la primera pregunta no podemos hacer una estimación acabada porque es la primera experiencia que tenemos con un virus nuevo, ¿verdad? Existen modelos matemáticos que pueden especularse desde el área epidemiológica conforme a la velocidad de los primeros casos, pero realmente es muy difícil hacer una estimación. Hay otras variables como por ejemplo la estación del año, ¿verdad? Si cuando nos acercamos al frío, pero no. En cuanto a los casos que mencioné que están en estudio, aproximadamente unos 12 presentan síntomas y los demás son contactos. Ministro, se están instalando carpas y contenedores en varios hospitales para la contención de esta pandemia, ¿verdad? Pero la cuestión es, la gente se está preguntando si nos están recomendando que nos quedemos en casa si tenemos síntomas de gripe, pero están montando estas carpas para atención. ¿Cuál es la lógica? ¿Cómo va a funcionar esto? Si yo tengo un cuadro gripal, ¿tengo que ir a consultar o me quedo en casa? ¿Para qué son las carpas? Sí, muchas gracias. Las carpas, los containers que también tenemos, es a los efectos de que aquellos pacientes que requieran ir a los hospitales tengan un flujo diferenciado de los pacientes que están por otras afecciones o otras quejas. Ahora,
¿qué debemos hacer? Una persona que tiene síntomas leves debe quedarse en su casa, permanecer en aislamiento. Tiene a disposición los números de teléfono si tiene dudas, pero las personas deben quedar en su casa si tienen síntomas leves. Solo aquellas personas que tienen, por ejemplo, fiebre sostenida o que tienen dificultad respiratoria son las que tienen que ir a consultar en los hospitales. Ministro, en lo que refiere a estos 6 casos confirmados, ¿cuál es la situación actual de salud de cada uno de ellos? ¿Se nos puede brindar? Y por otro lado también, ¿cómo se trabaja con los propios funcionarios de salud que dan algunos comunicados? En este hospital tenemos un posible caso de coronavirus, eso finalmente se da a través de las redes sociales y se genera ese inconveniente en cuanto a la comunicación. Sí, muchas gracias. Bueno, en este caso son 6 los casos confirmados, como he mencionado. 2 de ellos están en estado grave, están en terapia intensiva. Tenemos otros 2 en muy buen estado general, uno en franca recuperación y otro también con síntomas leves. O sea, esencialmente de los 6, digamos, tenemos 2 todavía en estado crítico. Lo que mencionás es también muy importante, volvemos a recalcar, es absolutamente fundamental que nos manejemos con información que sea precisa, que sea responsable y que esté respaldada en evidencia y en datos. Por ello es que le pedimos a la ciudadanía que se circunscriba a los datos que emanan del Ministerio de Salud Pública. Ministro, con relación a los 2 casos, se habla de que tuvieron contacto con varias personas y uno de esos casos ya le transmitió la enfermedad a una persona dentro del país. A partir de ese contagio de la persona, del primer caso índice a una persona dentro del país, ya no se considera desde eso, ya se confirma que hay circulación viral. Sí, muchas gracias por la pregunta. Bueno, ahí se constituye lo que se conoce como un conglomerado. Conglomerado significa que son casos que están asociados a un caso confirmado que inicialmente es un caso importado, ¿verdad? Entonces ahí ese es un caso, todavía es una circulación en conglomerado. Nosotros vamos a hablar de circulación comunitaria cuando tengamos un caso específico que no tiene conexión con ninguno de los casos importados, para ponerlo en términos sencillos. Estamos buscando proactivamente eso y una de las razones por las que el Ministerio de Salud Pública, amparado en el Código Sanitario, ha sugerido estas medidas al señor Presidente de la República, tiene que ver precisamente con que, como habíamos mencionado, los 2 primeros casos han venido de países que no tenían circulación comunitaria oficialmente y entonces han tenido contacto con muchas personas y no se puede descartar en este momento la posibilidad de una circulación viral. La estamos buscando proactivamente y seguramente en breve vamos a poder confirmarla, ¿verdad? Ministro, 2 preguntas. Punto 1, sobre el nivel de peligrosidad que representa Paraguay para los otros países. Por ejemplo, en Argentina se habla de cerrar las fronteras. Aquí también se estaría replicando tras un pedido exacta de Paraguay para los otros países. Y punto 2, sobre el trabajo en conjunto que realizan con migraciones, la aduana, porque personas que llegan por tierra, por ejemplo de Brasil, mencionan que no hay ningún tipo de control, ni siquiera una consulta. Entonces, ¿cuántas personas estarían ingresando en esta situación? Sí, bueno, en primer lugar, la situación de Paraguay no es muy diferente a Argentina y Brasil, salvo el tamaño, ¿verdad? Nosotros incluso estamos tomando medidas preventivas y que pueden considerarse incluso relativamente drásticas, mucho antes de que se dé una circulación de carácter importante, precisamente porque queremos mitigar la propagación del virus y hacer que la velocidad de las consultas sea inferior, que es una estrategia que se ha usado en otros países de manera efectiva, pero en muchos casos de manera un poco tardía, o por lo menos el impacto podría ser mucho mayor. La presencia en las fronteras realmente se ha ido incrementando y fortaleciendo. Se hace de una manera planificada y tiene que hacerse de manera costo efectiva porque para cualquier país del mundo es absolutamente desafiante y sostenible. Tenemos las personas en esos lugares, pero realmente eso, por supuesto que no es infalible. Quiero recordarles a todos que el Paraguay es uno de 12 países que ha emitido medidas restrictivas y mucho más rápido que cualquiera de los países en la región. Y no me refiero a las medidas recientes, sino también a lo que tiene que ver con el ingreso de gente. Es más, Paraguay es uno de los pocos países
que ha establecido aislamiento a las personas que provenían de los países con circulación en aquel momento. Los demás solamente tenían un autorreporte, ¿verdad? Nosotros establecimos varias estrategias en ese sentido. Ahora, hay que ser muy claros con la población porque hay que hablar con transparencia. Llega un momento, una etapa de la epidemia como la que estamos hablando en este momento, en la cual se considera muy factible la posibilidad de comunicación viral, en donde, como yo les decía, y vuelvo a recalcar a cada ciudadano y ciudadana paraguaya, nuestra lucha se debe mantener en los puntos de entrada, sin ninguna duda. Pero la mayor parte, el énfasis a partir de aquí, tiene que ser definitivamente en nuestra comunidad. Está en nuestras manos. Acá es donde tenemos que pelear ahora la cuestión. Que no se propague, que se propague lo más lentamente posible para protegernos entre todos. ¿Qué tal, ministro? Muy buenos días, Ricardo Roa, de Lobo TV. Ministro, justamente ustedes insisten mucho con el tema de que está en nuestras manos el lavado de manos, obviamente como prevención básica para el tema de la no propagación del coronavirus y para no contagiarse uno mismo. Pero ¿qué se hace en este caso? Porque la SAP en muchos lugares no está distribuyendo el agua potable. Entonces hay una sobreexigencia nuevamente a la ciudadanía de que tenga que comprar agua embotellada para poder limpiarse las manos, algo muy básico que no se está cumpliendo. ¿Hay algún trabajo de coordinación con la SAT? Lo otro también, ministro, sobre el tema de las informaciones falsas. ¿Hay algún tipo de sanción? ¿Hay coordinación con el Ministerio Público para sancionar a las personas que rompen de alguna manera la cadena de confidencialidad cuando el órgano oficial para dar este tipo de información es el Ministerio de Salud? Y lo otro también, ministro, por último, el tema de China. Se reportan de que los casos están descendiendo drásticamente en ese país donde inició prácticamente. ¿Hay alguna información, algún contacto, información para saber de cómo ellos están trabajando realmente para poder contener esta pandemia? Sí, muchas gracias, Ricardo. En primer lugar, sí, hay muchos déficits estructurales arrastrados y muchas cuestiones de mantenimiento. Sin duda, todo lo que tiene que ver con el saneamiento y con el agua potable son fundamentales en salud pública, y hay un gran trabajo, muchas deudas históricas que tiene el país que hay que ir saldando como autoridades que somos en todo sentido. Eso me da pie también para recalcarle a la gente que hay muchísimas medidas, productos nacionales que están al alcance de la mano, que nos permiten también poder cuidarnos y desinfectar, ¿verdad? Podemos usar jabón de coco, agua, podemos usar lavandina, incluso los jabones no necesariamente tienen que ser en gel, eso es una comodidad, ¿verdad? El alcohol, ayer estábamos recibiendo una gran colaboración de Petropar, casi 20.000 litros de alcohol para la ciudadanía, alcohol por arriba del 60%, el que recibimos del 70%, ya puede servir también como elementos de desinfección. Entonces, podemos hacer uso de varias de estas medidas que están al alcance de la gente y que sobre todo son de producción nacional. La segunda pregunta, perdón, termino. Justamente es cierto lo de China, está en franco descenso. Nosotros saludamos con enorme beneplácito lo que está ocurriendo en China, y recordemos que China ha establecido medidas como las que hemos nosotros determinado en esta semana, y precisamente estas medidas en su tamaño y en su envergadura y en su calidad han sido inéditas en el mundo. Nunca antes se ha planteado algo como esto, así que estamos muy optimistas de que eventualmente vamos a superar esta como se han superado otras amenazas de salud pública. ¿Cómo amaneció el caso de la Embajada de Bolivia, ministro? ¿Y cuál es la situación ahí? Si hay confirmación o no, y cómo están las demás sedes consulares, diplomáticas y extranjeros que entraron y salieron del país en estos días. Sí, bueno, la Dirección de Vigilancia de Salud, en base a las distintas denuncias, hace una evaluación de los contactos. Muchas veces algunas personas que creen estar en situación de riesgo pueden no estarlo. Aquellas que efectivamente estuvieron en contacto con un caso confirmado, o que fueron el contacto del contacto del contacto, por ejemplo, también se puede establecer un nivel de peligrosidad. Y finalmente quiero recalcar un concepto que es importante poder repetirlo desde el punto de vista de salud pública. Existe un momento ideal para hacerse la prueba, que es entre el 4.º y 5.º día de los síntomas. Por eso muchas de las tomas de muestras están calendarizadas, porque si uno toma muy temprano,
después se puede ver obligado a repetir la toma de la muestra, ¿verdad? Naturalmente hay que evaluar caso por caso, hay circunstancias que pueden obligar a otra toma, pero en general esa es la línea que por el momento tiene el Ministerio de Salud Pública. Ministro, respecto a los precios referenciales que mencionó, ¿maneja ya cuáles serían estos precios referenciales de la mascarilla, el alcohol en gel, por ejemplo? ¿Y dónde puede la ciudadanía entrar a ver estos precios referenciales? Sí, bueno, yo acabo de firmar una resolución, eso seguramente rápidamente va a estar disponible, como lo marca la transparencia. El Ministerio de Industria y Comercio también va a recibir la resolución oficialmente y les va a servir como un marco de referencia. Nosotros no fijamos precios de estos insumos, pero el Ministerio de Industria y Comercio y la SEDECO entonces van a hacer los controles pertinentes. Este documento es público como lo es cualquier resolución que firme la máxima autoridad aquí en el Ministerio de Salud Pública. Ministro, ¿en esta resolución establece alguna sanción para aquellas farmacias que incumplan esto? Y también otra consulta, existe prácticamente una contraposición, ya que mencionan que ante síntomas leves no hay que acercarse, o por lo menos no ir a consultar, solamente quedarse en la casa, y también existe la posición de no automedicarse. Al llamar al 911, por ejemplo, ¿le establecen algún medicamento que puede tomar? Sí, bueno, en esta resolución en particular no está establecida una sanción, solamente los precios de referencia como he mencionado. En lo que respecta a lo que marca el Ministerio de Salud Pública, quiero ser claro una vez más, aquellas personas que tienen síntomas leves, se entiende por leve cualquier cosa que no sea fiebre sostenida y dificultad respiratoria, deben quedarse en su casa. Pueden hacer uso de la línea telefónica que hemos mencionado, del 154 o del 911, a los efectos de recibir alguna referencia respecto a medicamentos si es necesario. En líneas generales también las medidas de hidratación son muy importantes para las personas que están con fiebre o que tienen también síntomas respiratorios, ¿no? Ministro, también se mencionó desde un principio que este virus no es tan potente en cuanto a la capacidad de mortalidad, pero sí en cuanto al contagio. Es fácil de propagarse, pero ¿cómo se relaciona esto teniendo en cuenta que estamos saliendo de una epidemia de dengue? ¿Esto cómo afectaría a las personas que padecieron de dengue teniendo en cuenta las defensas y también la cantidad de casos que siguen? ¿Es complicada la situación en este sentido teniendo en cuenta el dengue? Bueno, hay que tener mucho respeto. Realmente, como les mencionaba yo, tenemos cifras que son muy alentadoras respecto al dengue, pero todavía están muy altas. Por eso debemos mantener la guardia en alto en todas las recomendaciones que hemos también sostenido respecto al dengue, ¿verdad? En general, las personas que han tenido dengue tienen una recuperación total. El problema de este virus nuevo, más allá de los datos que conocemos de que más del 80% son casos leves, lo que ocurre es que ninguno de nosotros tiene una resistencia a este virus por ser un virus nuevo, ¿verdad? Entonces, en ese sentido es que representa un desafío para todos nosotros. Hay que cuidarse. La mejor forma de tener un sistema inmunológico robusto, fortalecido, no es ni vitamina, ni suplementos, ni jugo de nada. Lo que nosotros necesitamos, si uno es una dieta balanceada, dormir lo suficiente y hacer ejercicio. Esas son las tres cosas que hacen que tengamos un sistema inmunológico robusto. Ministro, justamente con relación al ejercicio, la gente está preocupada que se cierren los parques, ellos quieren salir a caminar. ¿Cuál es la directriz con el tema del aglomeramiento y el ejercicio? ¿Qué se puede hacer? Porque ya están con una psicosis de que no hay que dejar, ni siquiera hay que ir a caminar. Sí, muchas gracias. Realmente estas medidas drásticas representan un sacrificio económico, personal, de la libertad, pero son absolutamente importantes para poder mitigar la propagación del virus y van a ser realmente en el mediano y largo plazo muy importantes para poder mitigar los efectos de la epidemia y también para que todos los paraguayos, ¿verdad?, sintamos en lo menor posible el impacto. Precisamente cuando señalaba que tenemos un equipo trabajando en lo que hace a protocolos y entornos saludables, incluye también lo que tiene que ver con los parques, gimnasios, lo que tiene que ver también con restaurantes, shoppings, supermercados, etcétera. Entonces, pedimos un poquito de paciencia, entendemos que un par de semanas y ahí vamos a tomar decisiones en base a los números epidemiológicos y a partir de ahí
tratar de gradualmente liberar todo lo que hace a las actividades normales. Es importante, sin embargo, que ojalá eso se dé pronto, y cuando se dé, es importante que la gente ya tenga unas pautas de conducta distintas a partir de ahí, que ya tengamos que cuidarnos aún que se normalicen las actividades. Ministro, una consulta. En el ámbito futbolístico, hay quejas por parte de la dirección de árbitros, jugadores, suplentes, técnicos, porque si bien los partidos no se suspenden y se juegan a puertas cerradas, son aproximadamente 250 personas que deben estar en los estadios para que se puedan jugar estos partidos. ¿Hay alguna posibilidad de que el Ministerio de Salud Pública llame a la APF y les diga, suspendamos todo, son 15 días y va a ser para proteger la salud de la población? Sí, estamos en continua conversación con el señor presidente. Él también tiene una preocupación importante y desde el primer momento ha mostrado un apoyo irrestricto y una excelente predisposición a las directivas del Ministerio de Salud. Recordemos que estas actividades también se dan en un espacio muy amplio, entonces muchas veces no es tanto el número de personas, sino el espacio en el que se dan. En cualquier caso, todo ello está siendo evaluado, monitoreado, y vamos a tomar las decisiones que sean pertinentes, y además estoy seguro, porque me consta, que contamos con la total predisposición y el total apoyo de la Asociación Paraguaya de Fútbol, así como también de la Conmebol. Ministro, con relación a quejas o denuncias de enfermeros y doctores que dicen que no están teniendo los insumos de bioseguridad, ¿qué respondería a eso? Y por otro lado, ministro, quisiera preguntarle si la categoría de casos en aislamiento pasó a ser casos sospechosos. Si los 119 son casos sospechosos o son casos en seguimiento aislados. Porque nos queda la duda, ministro, y si hay si hay aparte aislados. Ok, son 119 casos en estudios, de los cuales 12 aproximadamente son casos sospechosos y el resto son contactos. Entonces, estos números son muy dinámicos. Conforme estoy hablando, pueden estar cambiando. Por eso es que somos bastante cautos a los nombres. Pero repito, 119 en estudio, 12 casos sospechosos, es decir, tienen síntomas, y el resto contactos, ¿verdad? La otra pregunta era sobre los funcionarios, sobre los compañeros. Estamos distribuyendo todo lo que tenemos en base a equipos de protección, mascarillas, guantes, todo lo que hace la protección de los funcionarios. Estamos recibiendo incluso más. Estamos preparándonos para hacerlo sostenible ya desde hace mucho tiempo. Como ustedes saben, es un desafío a nivel mundial la provisión de estos insumos debido a que hay una alta demanda. Y justamente por eso es que establecimos un canal rápido para la aprobación de registros sanitarios. Incluso varias empresas nacionales que tradicionalmente no se dedican a rubros de este tipo lo están haciendo a partir de aquí. Así que esta crisis también representa una oportunidad para desarrollar otros ámbitos industriales. Ministro, si se pudo realizar el contacto con los ministros de Salud de Ecuador y de Argentina, y qué datos nuevos se pudieron aportar, y en segundo lugar, en el marco de la presidencia pro tempore de Paraguay del Mercosur, si a partir de la última reunión se va a realizar otra o si se van a establecer nuevas acciones como bloque ya. Sí, yo he estado en contacto con la ministra de Ecuador, con el ministro Ginés González también. Siempre intercambiamos información estratégica, hay un intercambio fluido, así también con el ministro de Brasil. Realmente venimos conversando, incluso en la tercera reunión extraordinaria del Mercosur, que fue convocada por Paraguay como presidente pro tempore. Uno de los objetivos principales fue agilizar esa información estratégica y también tratar de alinear todas las medidas de todos los países. Como ustedes pueden ver, a partir de las medidas tomadas por Paraguay, también varios países de la región están tomando medidas similares. Las reuniones probablemente se van a dar, como de hecho se dieron después, posterior a esa reunión en Asunción, de manera virtual, donde estamos intercambiando la situación de todos nuestros países, ¿verdad? Ministro, sobre las ambulancias, ¿hay dudas de que estén preparadas para trasladar a los pacientes que presenten síntomas de coronavirus? ¿Cómo están hoy las ambulancias de SEME? Sí, las ambulancias de SEME, digamos, y el personal de SEME es uno de los mejor entrenados del Ministerio de Salud Pública. Están preparados para esta emergencia de desastre, ya han
han pasado por muchísimas amenazas de salud pública como esta, tienen los equipos pertinentes y conocen también cómo hacer el traslado de pacientes de este tipo. Estamos siempre continuamente en el Ministerio de Salud Pública con varios frentes y la dinámica, la rapidez de las exigencias que tenemos, siempre hay que hacer correcciones, ajustes, solucionar problemas sobre estamos dispuestos a hacerlo como lo hacemos siempre, ¿verdad? Última consulta, ministro, porque Gerardo ya me está pisando acá los talones. Si no funcionan estas medidas durante estos 15 días, ¿cuál es el planteamiento a futuro? Medidas más extremas, prohibir los vuelos dentro del Mercosur, inclusive teniendo en cuenta que ya tenemos prácticamente el virus en toda la región, extender el periodo de no tener clases a más tiempo, prohibir la salida o hacer situaciones como las de Italia. Sí, muchas gracias, Mauricio. Sí, cada etapa de la epidemia tiene previstas medidas de este tipo de mayor o menor envergadura. Lo que haremos nosotros es en la segunda semana de estas medidas ver cómo se está comportando desde el punto de vista epidemiológico. Primero definir si necesitamos o no un tiempo adicional. Esa sería la primera gran decisión. En el escenario ideal es que nosotros notemos que hay una mitigación dentro de la propagación del virus y Bueno, se cortó la energía eléctrica aquí en el ministerio. Vamos a ver si se puede solucionar. Vamos a tratar de acercarnos para escuchar lo que sigue diciendo el ministro Julio Mazzoleni. A ver. Bueno, finalmente se rompe todo el protocolo que se estaba siguiendo por el tema de aglomeración, Leila. Bueno, se fue la energía eléctrica en el Ministerio de Salud en medio de esta conferencia de prensa en donde se daban datos, reiterábamos 6 los casos confirmados, 2 que continúan en terapia intensiva. A ver si podemos tener el audio finalmente, vamos a intentar. En la segunda semana vamos a estar evaluando el impacto que han tenido estas medidas sobre la parte epidemiológica, sobre los datos epidemiológicos. Algunos de los escenarios que podemos tener es una extensión o limitar hasta donde fue estipulado en esta resolución. Lo que nosotros tenemos previsto en un escenario ideal es que haya una mitigación con estas primeras medidas. Retomaremos las actividades normales con las precauciones pertinentes. Es posible que necesitemos hacer medidas como estas de manera intermitente. Ese es un escenario. El otro, si hay una propagación aumentada, entonces se puede pasar a la siguiente fase donde hay medidas más restrictivas incluso, ¿verdad? Entonces vamos a ir evaluando y como siempre les vamos a transmitir la información lo más rápido posible. Muchas gracias. Ministro, ¿qué posibilidades hay de hacer las conferencias? Ministro, bueno, con esto entonces... Se cierra esta conferencia. La conferencia de prensa. Entonces lo que mencionaba, sí, el ministro, y como bien decía Fernando, se rompió todo el protocolo ya acá con el corte de la energía eléctrica, acá con los compañeros incluso nos hicieron tomar ciertas medidas como 1 metro de distancia. Bueno, enseguida vamos a volver contigo, Leila. Sí, te pedimos disculpas, hacemos una pequeña pausa, ya venimos.